Bienvenidos a un nuevo episodio de El Fer Podcast. Hoy nos acompaña un excelente artista. El maestro Ixen Javier Rodríguez Rivero, nacido en Calabozo, Venezuela, y con una trayectoria que inició a la temprana edad de 8 años, junto a leyendas como Reinaldo Armas, se erigen hoy como referencia absoluta en la formación y producción vocal del género. Ixen Rodríguez no es solo un intérprete de éxito, es un pedagogo de la voz, con una formación que incluye un profesorado en educación y un reciente diplomado internacional en pedagogía en el año 2024. Su acreditación como coach vocal por el SENA Colombia respalda una metodología que ha transformado las carreras de figuras de la talla de Armando Martínez, La Negra Linares, Ali Cabello y Cristina Maica, entre otros artistas. Con nosotros, Ixen Rodríguez. Hermano, bienvenido al Fer Podcast. Muchísimas gracias, Fer. Es un gran placer estar en este tu programa, que ha sido un sueño para ti, que se ha convertido en realidad y que era obligado para mí estar ante este público y por supuesto contigo haciendo cumplir este sueño. Bueno, el honor también es de todos nosotros, la producción de El Fer Podcast, tener un artista de tu talla artística. Y por supuesto, pues, no podía ser la excepción el Fer Podcast de hacerte la invitación para que nuestro público conozca quién es Ixen Rodríguez a través de la voz. Ixen, cuéntanos cómo descubriste esa pasión por la enseñanza a través de la voz. Mi gran maestro o mi maestra se llama Betty de Barbela, una gran amiga de mi madre. Era la profesora del colegio Casa Hogar Monseñor Álvarez en Calabozo, y la conocí teniendo 8 años porque junto con su hija fuimos al Nacional Cantaclaro. Su hija hizo 3er lugar, se llama Carmen Delia Barbela, y yo hice el 1er lugar. Y desde ese entonces esa mujer vio en mí lo que ningún maestro había visto, que era la particularidad de poder formar, de poder dar mis conocimientos a los niños. Y como uno en esa época, uno de niño, pues está pendiente de otras cosas, ella iba a dar clases en su casa y me llamaba a mí para que yo enseñara a esos muchachos. Entonces así fue, ella me iba diciendo, yo iba repitiendo lo que aprendía de ella sin saber. Y así fue que descubrí cómo manejar al muchacho, cómo trabajar al muchacho, y todas las técnicas que puedo tener y que he aprendido a lo largo de mis 50 años. Puedo decirte que siempre aplico su enseñanza en todas las prácticas que hago, porque fue mi maestra, va a seguir siendo mi maestra, y la amo muchísimo, la quiero mucho, y Dios me le dé mucha vida y salud. También tuve otra profesora de canto que se llamó, que fue muy exigente, que de ahí debo mi exigencia, que es María Contreras, y ella, la profesora María, hoy directora regional de coros en el estado Guárico. De ella aprendí muchísimas cosas, la lectura musical, pero sobre todo la exigencia musical. Y eso aplico con los chicos cuando estamos haciendo el trabajo formativo, que es una de las cosas que más me apasiona, que más amo. Yo siempre digo que yo no soy un artista, yo lo que soy es un formador. Fíjate que cuando te escucho hablar, me surge la pregunta de que, ¿cómo ha sido tu experiencia enseñando académicamente hoy en día a esos nuevos talentos, sobre todo de la música llanera, que es donde tienes la mayor matrícula, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia? ¿Cómo es la aceptación de esos nuevos talentos y los que no son tan nuevos? Porque siempre se ha concebido de que cuando quieren estudiar técnicas vocales es como para que suene a ópera, dicen por allí, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para que en la parte llanera no se pierda esa identidad recia del llano, sino que a través de todos esos ejercicios no pierda su esencia? Yo voy a comenzar, que tuve un gran maestro que cuando yo aprendí a tocar a la edad de 14 años, 4.
Y mi profesor dirán, bueno, es que tu profesor fue tu tío Iván José. No, mi profesor fue Benjamín Maestre, en paz descanse. Era guitarrista, un gran cantante, le decían Carnicero. Él vivía en Boconó y cuando iba a Calabozo, él estaba en Calabozo, su hijo estudiaba conmigo y él me decía, esto, por ejemplo, esto es sol menor, si pones este dedo aquí, y así fue aprendiendo, viendo, observando. Entonces cuando mis tíos tocaban y se reunían, pues uno iba tocando. Pero uno de mis tíos mayores, que era Teófilo Rodríguez Díaz, me decía, cuando vio mi talento, me dijo, tienes que estudiar los aires musicales. Y me puso a tocar con los Llaneros del Oeste, con los que tocaba con el Custodio Loyola. A oído, yo no sabía que estaba tocando, y entonces allí fue aprendiendo los aires musicales. Entonces, cuando vio que ya salí de la pubertad, que iba a la Panoja de Oro, me dijo, ahora vamos a estudiar el canto, y usted se va a estudiar, y me dio varios cassettes. Pero el primer cassette que me dio fue el de Ángel Custodio Loyola. Escuche cómo canta, escuche cómo grita. Entonces yo empecé técnicamente a estudiar, entendí que Ángel Custodio Loyola tenía un problema rítmico. Estudié a Simón Díaz, también tenía un problema rítmico, que no es porque la tonada se canta así porque lo cantaba Simón, no, lo entendí, lo procesé, lo respeto, pero tenía un problema auditivo, con todo respeto lo digo, pero después empecé a estudiar a José Ali Nieves, cómo en el pasaje él respira cada 2 líneas, ¿sí? Como en el joropo, el carrao de Palmarito respira cada 3, cada 2, y así, y que el grito tiene que ser exacto, no es un grito lineal, tiene un grito, tiene un portamento. Entonces me puse a estudiar qué es un portamento, y entonces fui aplicando, sí, por ejemplo, si es ¿qué es un portamento? El portamento es el apoyo de una nota a otra, por ejemplo, de una tercera a una quinta, por decir algo. Entonces en el grito del joropo hay portamento. Cantando el joropo también en el desarrollo hay portamentos. Y eso lo hacen, eso le dicen, no, es que eso es criollo, eso no es criollo, técnicamente tiene su palabra, tiene su razón de ser. Sin embargo, a medida que fui estudiando, llegué a los 19 años de edad, ya salté con ese conocimiento, ¿sí? Y fue muy difícil para mí, ya había ganado la mayoría de algunos festivales y entonces yo creí que ya yo había llegado hasta ahí y cometí el error que cometen todos los muchachos de 19 o 20 años que se creían o se creen que ya se las saben todas. Y entró la oportunidad de ir con Rincón Morales, ¿verdad? Pero gracias a Dios tuve un gran maestro a nivel de esencia del criolla, que me enseñó toda absoluta a estudiar a cada cantante, cada intérprete de la música llanera. Obviamente yo siempre mi influencia fue Sexagésimo, Rogelio Ortiz, pero era obligado a estudiar a Montoya, era obligado para mí a estudiar a José Ali Nieves, era obligado para mí a estudiar a un joven en ese entonces que se llamaba Cholo Valderrama. Era obligatoriamente para mí estudiar a Julio Pantoja, al Indio Camacho, cómo cantaban, cómo lo hacían, cómo pegaban el grito. Y entonces yo fui tomando toda esa influencia y la traje a lo que es hoy mi método de enseñanza, que para muchos podrá ser rústico, para muchos podrá ser un poco arcaico, porque unos he visto por allí y aplaudo pues el hecho de que algunos tomen mis técnicas, pero una cosa es que la tomen y otra que la apliquen correctamente. Y yo tomé todo eso y lo hice un solo ejercicio donde aplico toda esa enseñanza en un solo ejercicio integral, donde se le trabaja al muchacho proyección, impostación de la voz, se le trabaja la dicción, se le trabaja la intención del canto y sobre todo la respiración correcta que debe tener bien sea para interpretar una canción estilizada, bien sea para interpretar un pasaje o bien sea para interpretar una canción recia. Lo más importante es que ellos entiendan que yo no les digo usted va a cantar como yo, que es el error que creen que es como Ixen Rodríguez, los va a poner a cantar como Ixen Rodríguez. No,
nosotros, en este caso, Ixen Rodríguez potencia el talento del muchacho y el muchacho canta como ese don que Dios le dio, y lo que hacemos es trabajar esas áreas a través de esa enseñanza que tuve cuando era muchacho. Ixen, y con todas esas técnicas que tú sabes de impostación, dicción, todo lo que acabas de decir, ¿te has quedado ronco? Sí. ¿Por qué? No es una garantía 100%. No, sí es una garantía. Voy a hacer una aclaratoria. En el torneo del 57, en el 56, que Leandro Márquez ganó, yo venía saliendo de una gripe. Venía llegando de Venezuela y llegué enfermo. Una gripe tan fuerte que ni hablaba. Cuando logré recuperarme, vino el torneo, hice todo el proceso, pero no practiqué. Nunca practiqué. Practiqué 5 días antes, ¿sí? Cuando llegamos allá, debo confesar, por no haber practicado y porque me sentía mal, me hiperventilé en la final, en el tema, en un diamante que había cantado. Y me dio muchísima, no frustración, sino que entendí que venía de enfermo, pero hice las cosas mal. Entonces empecé a prepararme desde que terminó el torneo de ese 56 hasta todo un ciclo completo. Busqué la canción correcta, repetí el golpe, le cambié la melodía al golpe y empecé a trabajarlo desde febrero. Y ensayaba desde febrero. Cuando ya supe cuáles eran las 2 canciones, entonces 20 días antes empecé a ensayar con la instrumentación, pero entendí que, y es un mensaje para todos los niños, para todos los jóvenes, para todos los artistas: si no practican, si no ensayan, lamentablemente nunca va a ser efectivo el canto, porque no lo practicaron antes. No pueden esperar hasta el momento para poder hacerlo. Entonces eso me es una experiencia, y por eso sí nos ponemos roncos. ¿Por qué nos ponemos roncos? Porque la voz, por ejemplo, en el caso, los aires acondicionados afectan directa e indirectamente los pliegues vocales. La brisa afecta directamente los pliegues vocales. Por ejemplo, ahorita en el Festival Internacional de los Llanos, que fue en San Martín, cuando me montó en la tarima, al lado de la tarima estaban asando carne. Entonces todo ese humo se iba a la tarima. Entonces uno tiene que estar muy claro en dónde se va a ubicar para que ese humo no pueda afectarnos directamente, pueda entrar por nuestra nariz, para que los pulmones no se afecten. Pero qué contraproducente eso. Poner a asar carne en pleno festival. Porque es unas fiestas patronales. No es como el torneo en este caso, que estaba aparte. No, es una fiesta patronal y al lado de eso pusieron la tarima principal. Pero más allá de eso, lo que trato de manifestar es que todos nosotros, los que manejamos la voz, debemos tener el conocimiento de que nada de lo que nosotros tomemos nos va a afectar directamente la voz, ¿sí? Y como nosotros somos un instrumento de viento, cualquier cosa que haya en el ambiente nos va a afectar a nuestra voz directamente, porque nosotros no tenemos filtros. Los únicos filtros que tenemos están en la nariz, pero si abrimos la boca todo va a entrar por allí, no hay filtro. Entonces hay que tener un poco de cuidado y conocimiento de la respiración, del trabajo diafragmático, de la inspiración y la expiración para poder trabajar. Y eso es lo que nosotros hacemos, o por lo que en este caso me dedico por más de 25 años con los muchachos o con los chicos, a formarlos. He tenido la oportunidad de dirigir de Armando. Una de las experiencias más grandes que puedo tener es dirigir a Armando Martínez. Fue una experiencia, porque es que lo grabé, incluso fui el técnico de audio cuando la versión de Luna del Capanaparo, esa versión yo fui el técnico de audio y quien le dirigí la voz. Y el vidrio tiene tanta impostación, Armando, tanta técnica, que el vidrio que dividía el estudio de la cabina de donde estaba él hacía mucha vibración, y había que parar otra vez y tratar de que él no impostara tanto, porque su proyección es bastante fuerte, y él calienta, toma frío, y después, cuando me puse a estudiar el canto de la voz médica, entendí que voz médica. Entendí que no necesitas, tú puedes tomar lo que tú quieras, puedes comer incluso hasta helado si quieres,
pero tienes que entender que nada va a pasar por tu pliegue vocal, sino que todo va a tu estómago y tienes que tener cuidado con los ácidos, que es realmente el problema. Se rompe el mito entonces de tomar agua fría, de Sí. comerse un helado antes de cantar. Sí, eso es Totalmente un mito. Totalmente un mito. Lo que sí hay que tener cuidado, y es por lo menos lo que yo recomiendo, que no lo hagan, sino después. Porque los ácidos son los que se activan y entonces si el niño está cantando y hace presión diafragmática, el ácido va a subir y es lo que realmente le va a afectar en la voz. Pero puedes comer hielo si te da la gana. ¿Por qué? Porque es que nada pasa por ahí. El pliegue vocal, que es un pliegue, en realidad es un pliegue, él se abre y cierra. Cuando tú respiras, naturalmente se abre, ¿sí? Cuando tú dejas de respirar, él cierra y la glotis tapa para que nada pase por el tubo respiratorio. Si una gota de agua o un grano de arroz pasa por el tubo respiratorio, entonces te ahogas, ¿sí? Me ha pasado. Entonces, o una gota de saliva que nos pasa a todos. Exactamente. ¿Sí? Entonces, que se queda uno aguadito. Allí te vuelvo y te repito, nada pasa por el tubo respiratorio, por lo tanto tú puedes comer frío, pero puedes tomar o comer frío, no hay ningún problema porque nada pasa por el tubo respiratorio. Voy a hacer el curso con Ixen. Voy a hacerlo ya. Tomada la decisión. Ixen, bienvenido. Cuando tú dijiste ahorita de dirigirle la voz a un artista como Armando Martínez, ellos son artistas, por supuesto. ¿Cómo haces tú para trabajar el ego del artista para decir, oye, un muchacho menor que yo me va a dirigir mi grabación? Bueno, ¿Cómo se hace ese trabajo? Armando lo conozco desde que yo tengo 8 años. Sí, Armando, a sexagésimo, que en paz descanse. Y a Rogelio, para mí, que es una de las máximas figuras, es mi ídolo y tuve que dirigirlo en una ocasión y que dirigiéndolo me puse a llorar porque era un sueño cumplido ver a mi maestro, a un maestro como él cantando y haciendo cosas impresionantes y yo solamente le decía, epa, ten cuidado aquí, o sea, tuve la oportunidad de hacerlo. Lo mismo lo hice con Cristina. Tengo la dicha de conocer a Armando desde que yo tengo 8 años y eso me permitió y él reconoce pues las virtudes, el talento, mi nombre y eso pues permitió que el trabajo fluyera. Obviamente Armando por su ego a veces pareciera que limita al que dirige. Sin embargo, la camaradería, el saber cómo manejar ciertas situaciones de amistad, el trabajo salió a la perfección. Y ese Luna del Capanaparo, que creo que es una de las versiones más hermosas que tiene ese tema, y lo grabó Armando. Lo grabamos en donde Gailavi, cuando tenía el estudio de grabación en San Juan de los Morros, yo estaba de técnico allí, estaba aprendiendo lo que era el arte como técnico de audio y tuve esa oportunidad. También me pasó con otro que tiene un ego muy elevado, que es mi ídolo, que es Rogelio Ortiz, nuestro amigo, y sabes que Rogelio es un muchacho chiquito. Pero para mí fue maravilloso, me puse a llorar dirigiéndole la voz porque hacía cosas, yo le dije, mira, este es el tema, se lo canté 2 veces y después el tipo como me escuchó 2 veces, hizo lo que le dio la gana y eso para mí me impresionó muchísimo. Otro que tiene el ego muy grande que se llama José Gregorio Kendo y con él aprendí que debo dejar que el artista haga sus intenciones. Después que tú hagas las intenciones, afina lo que tú quieras, pero déjalo que haga las intenciones. Porque yo iba parando, no, así no. Y después él, muy respetuosamente, me dijo, Ixe, mira, déjame hacer mis intenciones y después me paras y haces lo que tú quieras. Y con él aprendí y desde ese momento cambié mi esquema de trabajo como director musical y director vocal gracias a José Gregorio. Con La Negra disfruté. Con La Negra creo que es la artista y Adelmar no me deja mentir. Es para mí una de las mejores artistas que se deja dirigir. Yo nunca, o sea, yo la dejé cantar. Y esa mujer hizo cosas en sus intenciones que cada canción tiene
un sello. Y después yo no le hice más nada, yo lo que hice fue afinar, después me metí al proceso de la voz con Melodyne y entonces bueno, hicimos ese trabajo y yo prácticamente lo que hice fue afinar ciertas cosas porque ella lo hizo todo. Sí, y una mujer extremadamente afinada, con algunas falencias en algunas terminaciones, pero extremadamente afinada. A lo mejor me preguntará el público, bueno, pero ¿por qué usas el Melodyne? Porque es que todo se tiene que afinar. El trabajo musical, Fernando, es para toda la vida. Y si tú presentas algo malo, ¿verdad? Y mal procesado, así va a quedar y no hay manera de corregirlo. Uno no se puede confiar. Hoy en día podemos grabar una canción a mitad y después hacemos la otra mitad, pero sí, todo, por lo menos en el caso mío, igual que lo puedo decir, yo no hablo por los ausentes, pero sí puedo decir que en el caso de Adelmar Paz y en mi persona, pues nosotros procesamos las voces. Hoy en día, pues, trabajo con eso. Tengo la dicha de tener ese aprendizaje, no solamente de trabajar con la edición de la voz, sino también con la mezcla, con la masterización. Y bueno, los últimos trabajos que he hecho los he mezclado yo, los he masterizado yo, gracias a un máster que hice con Adelmar a distancia, y bueno, pudimos hacer eso. Y eso me permite manejar también el ego del artista. ¿Por qué? Porque el artista no se la sabe toda. Y en el momento que él está grabando, es vulnerable a cualquier cosa. Entonces, ese es el trabajo que hace el director vocal. Siempre lo he dicho y lo mantengo, de que por artista grande, mediano, pequeño, en crecimiento, debe tener la orientación de una persona, porque una sí. cosa es estar allá en la cabina con los audífonos grabando y otra cosa es la persona que tienes al frente que te está dirigiendo y te está oyendo. Así es. ¿Sí? Así es. Ixen, muchos de los participantes que estuvieron en el torneo del Joropo en el 2020 fueron con canciones tuyas. Sí. ¿Cómo? Y me pasó ahorita también. Yo, desde el 2020 para acá, tuve la oportunidad de ser referente en el torneo internacional del Joropo en el renglón, en la modalidad estilizada. El pasaje estilizado en la femenino, de las 5 participantes, 4 iban con las canciones de mi repertorio. Y de los caballeros, de todos, estaba yo iba cantando Soledad, ¿verdad? Y los demás iban cantando 2 canciones mías. Entonces tenía en ese repertorio 6 canciones grabadas por Ixen Rodríguez, y para mí eso fue un honor. ¿Por qué? Y de hecho la muchacha que ganó en ese entonces ganó con una canción mía, ¿verdad? Entonces, para mí eso es estamos haciendo bien el trabajo, estamos haciendo algo con mística, con amor, con cariño, con mucho respeto para el público, y no solamente en el torneo, en todas partes nos hemos convertido en referencia, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los muchachitos, de los chicos pequeños aquí en Venezuela, en toda la nación cantan las canciones, somos referentes y cantan nuestras canciones. Entonces para mí es un gran compromiso. De hecho, en honor a todos los chicos que me cantan las canciones, hice el lindo afroamericano y lo canté en el torneo este año, y con eso gané, para dedicárselo a mis muchachos que siempre me lo cantan. De hecho hay una niña que ganó la mejor gaita del año ahorita en el Zulia, y es una de las intérpretes del lindo afroamericano, y a la cual pues le mando un gran saludo desde acá, desde Barinas, y que estamos pendientes de su trabajo. Ixen, como productor musical, ¿qué buscas tú? Que hoy día una voz que sea técnicamente perfecta, pero que no cuente ninguna historia, o una voz limitada, pero que tenga esencia. Que conserve su esencia. Simple. O sea, que sea él, que se sienta satisfecho con el trabajo. No busco que lo haga como yo quiera, sino potenciar ese talento que tiene ese artista que no lo ha descubierto, pero a través de mis técnicas, a través de las estrategias que yo aplico, pueda descubrir y pueda potenciar eso que tiene, que nadie le ha podido decir o que él no ha podido descubrir, y a través de estas estrategias las pueda reflejar en su canto y en su trabajo. Si de potenciar hablamos, quiero abordar este tema. ¿Cómo fue la experiencia de haber salido victorioso en este año 2025 allá en Colombia con esos festivales? Háblanos de eso, por favor.
Bueno, fue una experiencia, por supuesto, si vamos a hablar de lo que se ganó, la felicidad, no fue tan fácil. Fue una preparación prácticamente desde septiembre, desde noviembre que terminó el festival, tanto psicológicamente como físicamente, donde constantemente estaba haciendo ejercicios de respiración, daba clases con los niños y estaba haciendo ejercicios, hacía los ejercicios con los niños. Una preparación, buscar el tema adecuado. Allí fue donde decidí hacer un tema mío. Ya mi tío Iván José me había dado un tema bellísimo, bellísimo. Me había dado dos, pero el tema que más me gustó, obviamente. Pero después decidí, este es el momento de hacer una canción mía, de cantar algo que sea mío, de poder mostrar no solamente mis dotes como intérprete, sino como compositor. Y decidí cantar el himno afroamericano y llevar el golpe que llevaba, que era el diamante, llevar un golpe que grabó Tito Ramón, que lo había cantado ya anteriormente, que era La amargura del diamante, y le pedí a Jean Piero González que me hiciera los arreglos, y entonces yo le monté los cuatros, mi hermano Carlos Borrero hizo el bajo, Natalito Flores hizo las maracas. Entonces, bueno, fue un equipo de trabajo durante todo ese proceso de tiempo para poder tener la propuesta en el momento adecuado. Cuando salió la propuesta, digo, ahora sí vamos a entrenar, y empecé a ensayar desde que salió ese proceso. Pero dentro de lo que pasó en el torneo, me enfermé. Tuve una situación médica, una avispa. Yo soy alérgico a las picadas, y en un semáforo antes de llegar a mi trabajo estaban cortando unos árboles y, por cierto, cargaba esta misma chaqueta y me picó una avispa. Esa era la abeja reina. Cerca del ombligo, y eso me sobrevino una celulitis. Pasé todo el torneo con fiebre, con la pierna levantada. No canté, tuvieron que drenarme eso, tanto el privado como el público, como la final la canté enfermo, lo canté enfermo. Gracias a Dios estábamos preparados. Aquí sí quiero decir que le debo muchísimo en este torneo internacional del joropo, en mi condición de salud, a una persona que estuvo a mi lado desde el primer momento que me enfermé, que fue mi compadre Pedro Carrasquel, al cual pues le envío un gran saludo a él, a su familia, porque si no hubiese sido por él y sus atenciones, pudo haberme pasado otra cosa. Él era el que me insistía, anda al médico, por favor, y no se despegó ni un minuto de mí, y a él le debo pues parte de este triunfo. Y yo les digo a mis muchachos, les digo, pregúntale al profe Pedro qué aprendió conmigo, les digo yo. Pero si algo aprendí de Pedro, es la camaradería, la amistad, y que somos paisanos, por supuesto, pero más allá de eso, fue una gran persona, y creo que a él le debo muchísimo este proceso del torneo. El mejor acompañamiento que hubo del torneo internacional de joropo fue el de este año. ¿Se destacaron los músicos? No, hermano. El arpista era el arpista de Milena, Nando Roballo. Estuvo Garavito en el bajo. O sea, había unos músicos de altísimo calibre y de altísimo nivel. Parecía un disco. O sea, yo ensayé, canté sin ningún error. O sea, no hubo un error técnico de músico, no solamente en mi acompañamiento, en el de todos los participantes en el renglón de estilizado. Luego yo guardé esas grabaciones, eso por supuesto es público y notorio, pero yo las guardé, y unos meses antes del torneo me llama la Fundación Cimarrón de Oro para que representara en el renglón estilizado a Casanare, Colombia, en el Festival Internacional de los Llanos en San Martín. Yo le dije que sí, claro, yo estaba pendiente del torneo. Me enfermé, y entonces, bueno, no me habían llamado y lo dejé pasar, pero después me llamó el presidente del Cimarrón y me dijo, mira, este es tu nombre, ¿verdad? Ah, bueno, prepárese que nos vamos para San Martín. Entonces el bus pasó por mí, llegamos allá, yo le había mandado una semana antes a los músicos, no sabía quiénes eran los músicos, el tema que había hecho, el arreglo de Jean Piero, pero hecho por Roballo.
Y resulta que cuando llegamos al hotel, los muchachos de los músicos estaban allí, y cuando nos reunimos a ensayar, hermano, la sorpresa es que los músicos tocaban mejor que los del torneo. Unos niños, unos muchachos. Saludos para ellos también. David, Kim Vaya, que es el cuatrista de John Onofre, de altísimo calibre, de altísimo nivel. Y esto es un mensaje para todos los músicos de nuestro país, que tenemos. Nosotros somos admirados en Colombia como músicos, como intérpretes, pero si algo nos falta a nosotros es esa chispa de festivalear, de ir, ¿sí? de participar, ¿no? Sin embargo, somos respetados por lo que hacemos, por nuestro trabajo. David, que era el arpista, es seguidor de Joseito, seguidor del propio Archila, de Adalberto. Tenerlos allá, por ejemplo, en el torneo internacional de Joropo, a todos esos muchachos nuevos, y que vieran a Adalberto, que vieran a Dixon tocar, y ellos tomándole fotografía, eso para mí es un lujo y un honor, porque significa que, bueno, que seguimos teniendo esa particularidad de la admiración hacia nosotros los venezolanos. Pero lo que mi experiencia, lo que viví en el torneo internacional de este año, no es solamente los premios que se ganaron, que fueron 2 premios importantes para mi carrera. Con esto marco mi retiro de los festivales, dando paso a la nueva generación. Muchos me dirán, bueno, pero tienes mucho que dar. No, ya uno cumple un ciclo, y ese ciclo, en el caso de los festivales para Ibsen Rodríguez, termina en el Festival Internacional de San Martín. Estoy aquí para quedarme, estoy aquí para poder aportar desde este conocimiento que tengo. Cuando me fui no estaba certificado como coach vocal, no tenía el diplomado pedagógico que tengo. Hoy regreso con una certificación blindado, internacional por el SENA, no solamente como coach vocal, también como músico instrumentista, músico profesional certificado. Y con un diplomado, con varios estudios, con certificaciones. Trabajé en varios eventos, hice algunas cosas. Vengo del Festival Internacional, el Festival Mundial de la Música Llanera, en el Casanare, se llamaba Casanare Palpita. Hicimos 3er lugar y fui como instrumentista, como cuatrista tradicional. Dentro de tu biografía pudimos investigar que tienes 10 producciones. ¿Son solamente música llanera o has transitado en otros géneros musicales? Los 10 discos o los 10 álbumes que tenemos en nuestro haber es compartido, es decir, tiene otro género. Desde el año 95, desde el año 94, 95, 96, tuve la oportunidad de conocer un gran artista de la música gaitera, como la música zuliana, de la gaita zuliana, como es Jaime Indriago. Y Jaime Indriago fue mi mentor para poder entrar con Rincón Morales. Y en el año 96, cuando entré con Rincón Morales, ellos estaban de salida de Rincón Morales, ya tenía 2 años de haber salido de allí. Jaime, les recuerdo, es el que grabó, el compositor de la tarjeta de Navidad, el compositor de El Reloj, que también lo grabó con Rincón Morales, y él me dio la oportunidad de entrar a Rincón Morales supliéndolo a él. Y en el año 97 hicimos el primer, Rincón Morales hizo su disco, se llamó como el tema que me había dado Iván José a mí, que se llamaba Dilema. Y estaba en mi voz en el año 97. En el año 98 grabamos Hay Amor, también un tema promocional de Iván José, y entonces allí Ibsen estuvo incluido. Y así sucesivamente, en el 2000, en 99, 2000, hasta que llegó el 2004, que tuve la oportunidad de gracias a algunos patrocinantes, mi familia, de grabar mi primer disco como intérprete. En este disco que se llamaba La Luna y Tú, fue grabado en OHM, mezclado por Alejandro López y grabado pues
gracias a los arreglos y la musicalidad de José Archila en el arpa, en el cuatro mota, en el bajo Milvier Ortiz y en las maracas Yanni Díaz. Luego tuve la oportunidad de hacer otro disco con Gailavi Jiménez en San Juan de los Morros, que se llamó Voz y Copla. Allí incluí Porque te quiero, hice Allí en lo profundo de ti, y entonces me fui perfilando como compositor y fui haciendo algunas cosas como compositor. Luego en el 2013 hice otro disco con unos músicos amigos de Monagas, con Daniel González en su estudio 3, y allí hicimos el disco de Piensa un poco. En ese disco de Piensa un poco fueron 14 canciones donde ahí está incluido una canción de Juan Vicente, una canción de Gratero Lacho, canciones viejas como El Aguacero. Y hicimos un compendio una interpretación llena de muchísimas cosas bien bonitas dedicadas a ese público que de una u otra manera escucha esas canciones. Quise dedicárselo a papá, a mi madre, porque eran las canciones que a ellos les gustaban, por eso es que tiene tantos temas. Ahí incluí canciones de Antonio Heredia, canciones de Salvador González que lo grabó, que ya estaban grabadas por él, que le gustaba mucho a mi mamá, a mis abuelos. Entonces, bueno, ese disco de verdad que se llama Piensa un poco, me dio muchas cosas bonitas, porque en el 2020 la muchacha que gana en el Festival del Torneo Internacional del Joropo ese año gana con Piensa un poco. Entonces le dio una prestancia al trabajo que veníamos haciendo. Es un tema tuyo. Sí. Y luego... ¿Será que lo podríamos interpretar unas pequeñas líneas? Piensa un poco, yo quiero tu alegría, no descontento. Escucha con bondad mi pensamiento, que hoy te canta con nobleza y sentimiento. Piensa un poco. Luego empecé a hacer algunos temas, ya no un disco completo, sino promocionales. Tuve la oportunidad de hacer un tema con Adalberto Archila, con Luigi Salas, con los muchachos de San Fernando, el grupo de Rosángela. Hicimos Mi Sentimiento. Ahorita estamos haciendo otro tema que se llama Lo Tengo Todo. En unas semanas ya lo tenemos al aire. Me invitaron a hacer varias canciones dedicados a Felipe Pirela, y bueno, he hecho varias cosas en la música llanera. Ahorita estoy haciendo un disco completo que se llama La Musa de Mis Cantares, con Gianpiero González en el arpa, Chalón Zapata en el 4, Pindungo en el bajo, Yanni Díaz en las maracas. Estamos haciendo un trabajo bien bonito. Ya sacamos el primer sencillo que se llama Esa Mirada. Entonces, bueno, hemos estado haciendo, por eso es que hablo de 10 producciones, porque es bastante amplio. No me he quedado tranquilos. He estado produciendo. Estuve 2 años en Colombia y estamos haciendo un disco completo que es La Musa de Mis Cantares. El torneo y San Martín llegaron para de una u otra manera consolidar eso que estamos haciendo, no solamente para el público, sino para todos esos chicos que vienen detrás de nosotros, que es esa nueva generación que es bastante amplia y que todos los días nos siguen, todos los días están con nosotros conectados, están pendientes del trabajo que nosotros hacemos. A veces creemos que no están pendientes, pero sí, ellos están atentos a cualquier movimiento que nosotros hagamos. Conocí a un joven colombiano que tú, por cierto, me lo recomendaste, me hiciste el enlace y tuve la oportunidad de conocerlo también. Y el muchacho, cuando me conoció, que supo que era yo, le temblaban las manos, y estábamos haciendo un ensayo y le temblaban las manos, se tuvo que parar, le damos un abrazo. ¿Por qué? Porque
entiendo que nosotros somos unas figuras y que nos siguen el trabajo que nosotros hacemos con mucho amor, sin ningún tipo de arrogancia, sin decir, bueno, que somos los mejores. Al contrario, hacemos este trabajo porque Dios nos dio este talento y porque Él nos dio una misión que es sembrar. Y cuando Él nos pida cuentas, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Yo pueda decir, por lo menos Ixen Rodríguez pueda decir, tuve llanerías, tuve tantos niños, mis niños hicieron esto y esos niños enseñaron a otros. Pues tengo la particularidad, por ejemplo, que el Pijotero de Oro, ganador de Talento de Corazón, tenga su academia y enseñe niños a cantar. Eso para mí es un gran orgullo, porque es un legado y ellos están siguiendo con eso. Yo pienso que ya tu nombre es una marca corporativa, ya es una empresa tu nombre, una empresa de formación de talento, más que formar talento, como de salvar a esos niños de que no estén por ahí haciendo nada productivo. Sí, que le estén aportándole a la música, a nuestra música. Igual en los torneos, ya tus canciones se convirtieron en una referencia de exigencia vocal. Qué bien que todo ese trabajo que tú vienes desarrollando sea totalmente admirado. No vayas a pensar tú, Fer, que ha sido fácil. O sea, nosotros somos seres humanos, nos cometemos errores. Pero yo pienso que cuando tú tienes dignidad, tienes honradez, tienes buen comportamiento, tienes visión de hacer las cosas y tienes formación de casa, todo fluye. Una vez alguien me dijo, tú no eres nadie sin mí. Y yo solamente sonreí. Y hoy le puedo decir a esa persona que una vez me dijo eso, que Ixen Rodríguez no salió de una cajita de ace. Ixen nació de un vientre santo que se llama Ibis Antonia Rivero Páez, y de un hombre, un poeta, músico, cantante que estuvo en Curvatí, fue profesor de inglés, llamado Francisco Javier Rodríguez, le decían Kiko, hermano de Tito Ramón. De ahí vengo yo, humildemente, indiferentemente de los errores del pasado que haya cometido cualquiera de mi familia. Yo no soy esa persona. Yo considero que soy la continuación de un proyecto musical, de una cultura llanera de los Rodríguez Díaz, que se sembraron en toda la nación, en Mérida, en Marinas, en Cojedes, Portuguesa, y yo soy esa continuación de ese legado musical. Bueno, y ese legado, ¿cómo lo podemos, para decirle a nuestro público, cómo te pueden encontrar? Porque yo estoy seguro que al ver esta conversación van a haber muchos interesados en todo lo que hemos hablado para poder estar contigo, recibir tus clases, recibir tus orientaciones. Sí, bueno. Actualmente, yo, para nadie es un secreto, Ixen Rodríguez estaba en Colombia, estuvo 2 años fuera trabajando en Tame, Arauca, a la cual pues a ese pueblo le debo prácticamente mi vida. De estos 2 años para acá agradezco mucho a la familia Marín, a don Parrique, a todas esas personas que de una u otra manera nos brindaron la oportunidad de estar allí, a Mayra, a Mariana. Ellos saben el amor y el cariño que siento por ellos, y que el agradecimiento, porque si algo me enseñó a mi papá y mi madre, que uno tiene que ser agradecido y que tiene que siempre expresar y pedir bendiciones para todas estas personas que de una u otra manera nos han ayudado a lo largo del tiempo. Pero hoy en día Ixen Rodríguez ha decidido venirse a Barinas. Vamos a estar acá. Si quieren encontrar a este servidor y ver clases conmigo, en este momento nos pueden seguir por las redes. Ya ustedes las conocen, saben nuestros números, pero más allá de eso, vamos a estar aquí en esta ciudad aportando. Bienvenido. Aportándole este conocimiento, este humilde conocimiento que tiene Ixen Rodríguez, sin ánimos de competencia. Saludo a todos mis colegas, a Mayra Montilla, a Yumar Vázquez. Ganó. Por cierto, saludo a Mayra Montilla, quien es la ganadora del Cimarrón de Oro actual.
hace poco, ahorita los primeros días de diciembre, fue galardonada por su primer lugar. Y la felicito, le auguro mucho éxito. Y aquí están estas manos para seguir creciendo y aportándole a esta pequeña ciudad, a la ciudad marquesa, grandes talentos y potenciando los talentos de nuestros chicos. Hablando de talentos, por ahí vi algo en YouTube, un tema tuyo que fue versionado como en ranchera. Mira, yo cuando escuché eso, dije, no. Esa canción, ¿cómo nació? Creo que se llama Porque te quiero. Porque te quiero. Por favor, yo quiero que la gente que nos ve en este momento escuche una pequeña frase de esa canción. Esta canción fue hecha, era el relleno del disco de voz y copla que lo grabamos con Gailavi, Joseito en el arpa. Necesitamos un tema y me dijo, necesitamos un tema. Y me metí a bañar y se me presentó la melodía, y lo tengo, bueno, vamos a grabar. La segunda parte le dije, papá, ayúdame, estoy grabando. Mi papá me mandó parte de la segunda parte y bueno, y yo la arreglé completa. Y bueno, y salió este tema que dice: eres como la mañana fresca, tierna gota de rocío que moja toda mi alma, llevándome hasta la calma que hay más allá de tu voz. Eres una escultura tallada, una gran obra maestra, impecable y delicada, que ni miles cinceladas pudieran a ti tallar. Porque te quiero es que escribo esta canción, porque encontré la razón perfecta de describirte y poder así decirte, esperando que decidas hasta después de la vida tú te quedes a mi lado. Es que te quiero, yo no sé cómo explicarte, sería un loco al conjugarte con la luna, las estrellas, ya agoté toda manera de expresar mis sentimientos, solo me queda que el tiempo te haga entender que te amo. Y tuve la oportunidad. No, ya vaya, oye, chico. Oye, te felicito, hermano. Mira, aquí, acerca la cámara aquí, mira. Miren esto. Qué musa, qué profunda esa letra, Ixen. Sí. Era morena, era catiro. Negra como la noche. Mira, este es un tema para mí de relleno, imagínate. Sí, en ese momento, porque necesitábamos un tema y lo hice, sí. He tenido la particularidad, la dicha de después que me hice compositor, gracias a mi padre y a mi tío Teófilo que me apoyaron en eso, siguiéndole los pasos a Iván José, ¿no? Porque a quien de verdad le sigo los pasos como músico, como compositor, como poeta, es a mi tío Iván. Pero también tengo otros compositores a los cuales me permití seguir, como fue Manolo Aldana, que hizo cosas maravillosas. Y esa musa me inspiró para poder hacerme compositor, porque yo quería ser como ellos. Y bueno, y Dios me dio la oportunidad. Tiempo después que grabo ese tema, me llama Delmar Paz, me dice: mira, tengo una sorpresa. Y cuando me mandó el tema, era cantado por él, un poquito más bajo. Maravilloso. ¿Qué le voy a decir? Adelmar canta muy bien, Adelmar. ¿Qué le voy a decir yo a Adelmar? O sea, bellísimo. Mira, pero que no se nos quede. Pero tiempo después, una de las cosas, yo tenía un gran sueño. Mi sueño era que ojalá que una de mis canciones fuese escuchada por alguien internacional, o que la internacionalizara, porque estas canciones no son, tienen un dejo, tiene una armonización totalmente diferente a la música llanera común, ¿sí? Correcto. Tiene 251, tiene círculos armónicos bastante interesantes y una marca muy personal mía, ¿sí? Pues estoy en sol menor y hago sol sostenido mayor, pero es una marca y casi todas las canciones la tienen. Entonces me llama hace exactamente unos 20 días, o más, un mes. Me llamó un muchacho de Madrid
de la familia al sur, o familia de Jimmy, saludo para Jimmy y para toda su familia en Mérida, me llama, este muchacho se llama Cristian y me dice, maestro, a mí me gustaría cantar, grabar ¿Por qué te quiero? Y hacerle una versión ranchera. Me pareció interesante, ¿por qué no? Bueno, está bien. Yo le mando, no me mande nada, que es que yo me la sé. Yo crecí escuchándola. Cuando usted la grabó por y me echó el cuento. Bueno, está bien, hijo, graba. Lo que nunca pensé era lo que venía después. Porque él me dice, sí, yo le voy a grabar un video, tal, la voy a estrenar para el 24 de diciembre. Y yo, bueno, bien. Antes de retornar, él me manda la canción. Allá estaba melancólico porque una de las cosas de cuando tú cierras ciclos y cuando tú, coño, no quieres, a veces hay cosas que te apegan, que quieres estar, quieres seguir. Cuando me manda la canción, me la mandó a la 1 de la mañana, yo veo el mensaje de maestro, ahí está la canción. Y cuando escucho esa versión, yo la escuché, yo creo que la escuché más de 50 veces. Y eso era bañado en llanto porque era un sueño cumplido. Claro. ¿sí? Pero sí me llamó la atención el arreglo, la armonización, era muy, o sea, era fuera de lo común. Solamente la había escuchado en versiones como las de el mismo Vicente Fernández y la había escuchado en versiones en casi todos los de Juan Gabriel. Sin embargo, pues buscándole la vuelta, buscándole los detalles 50 veces, no, ahí se las mandé a todos mis amigos, a todos mis padres, escuchen esta versión. Se la mandé a un sobrino que tengo en Ecuador que se llama Víctor Hugo Segovia y enseguida me regresó la llamada, tío, este es otro peo, otra cosa. Esto es otra cosa y ahorita se está haciendo eso, tío, se está armonizando. Entonces me explicó. Y yo le mando un mensaje a Cristian y le digo, mira, ¿quién hizo los arreglos? Él me dio los nombres, pero sí me llamó la atención de Ixen, esos son los arreglistas de Juan Gabriel. De todo lo que hizo Juan Gabriel, del último disco que antes de morir, que fue el de dueto, ellos fueron los que hicieron todos los arreglos rancheros. Yo quedé con la boca abierta porque para mí es un sueño cumplido. Lo que venga después, yo le auguro a Cristian no solamente le auguro un Grammy, le auguro Emmy, le auguro todas las cosas buenas y se los recomiendo a todos que lo descarguen, búsquenlo, Cristian Alzuru, porque te quiero de este servidor y les garantizo que no se van a arrepentir. Es una clase magistral de hoy en día cómo se hace un guapango. Y esa canción ya forma parte desde que la escuché de mis playlists. De muchos. Sí, señor, porque quedó un trabajo excepcional. Excepcional, sí. Se lo recomendamos, de verdad. Y si estuviste al frente de un evento súper importante que se realizó en Barinas, Talentos de Corazón. Quiero que nos diga que la razón principal de ese evento fue de formar disciplina, formar valores. ¿Cuáles fueron los resultados de ese festival? Bueno, tuvimos la oportunidad de preparar un Talento de Corazón, llegó infantil, hicieron sus castings en Barinas y en ese entonces la academia que tenía, que era Llanerías, los cuatro niños de Llanerías quedaron representando al estado de Barinas para Talento de Corazón. Formados por ti, obviamente. Sí. Entonces, y empezamos la formación de ellos. ¿Sí? Empezamos a buscar los temas, eran a mitad y a medida que iba pasando el programa y que fueron discriminando, el estado de Barinas fue quedando en todas las etapas, en todas. Entonces, los niños que quedaron para la final fueron por el estado de Barinas fue Yaisa Marecos, le mando un gran saludo, y Ronalber Vargas, que también le mando un gran saludo, el pijotero. Y ellos dos fueron a la gran final representando el estado de Barinas a Talento de Corazón en Caracas. Allí estuvimos, eso fue público y notorio, donde Ronalber Vargas ganó con un tema llamado Caribe Soy de el finado Manolo Aldana y Yaisa Marecos cantó un tema mío y ella hizo tercer lugar. Lo más importante y resaltante es que toda la preparación la hicimos nosotros, de esos niños. O sea, no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan, lo hizo Ixen Rodríguez, lo hicimos en el Museo
Alberto Arbelo Torrealba, también es público y notorio. Hicimos un gran trabajo, fue bastante sacrificado porque fue complicado a veces poder asistir, poder ir, a veces no podía ir con los chicos, pero en la semifinal no pude asistir, pero para la final sí, porque había que preparar a los muchachos no solamente vocal, sino psicológicamente. Entonces el trabajo que hacíamos nosotros era exactamente igual como que si estuviéramos en televisión. Yo los ponía allí, tenía que decir, arpa maestro, mira, no cante, estás volteando mucho la cara, tienes que mirar la cámara. Entonces mientras ellos iban cantando, les íbamos poniendo así, metiendo presión, y los mismos chicos, Jorge, que no habían quedado, eran los que me ayudaban a hacer todas las dinámicas. Entonces hicimos esa preparación para esos muchachos y nos dimos la tarea de ganarlo. Tanto Ron Albert, que hizo su primer lugar, y Yaisa elevaron a la ciudad marquesa a uno de los máximos podios que fue para los niños en ese entonces, que es Talento de Corazón. Son los últimos ganadores de ese programa, que estamos en la espera de que si se pueda reactivarse o no. Sin embargo, pues eso lo hicimos nosotros. Este servidor, Ibsen Rodríguez, hizo eso por el Estado Barinas, y por esa razón mi regreso, porque creo que quedó algo inconcluso y es hora de terminarlo, y que sea para toda la vida, donde nuestros chicos y los que podamos preparar no solamente ganen Talento de Corazón, sino que nos representen a nivel internacional como intérpretes a futuro, y que puedan ganarlo. Yo soy de los que creo que uno tiene que saber lo que está diciendo y lo que hace. Creo que nosotros no podemos echarle cuento a la gente, no podemos mentirle a las personas. El trabajo, por lo menos mi trabajo, habla por sí solo, y a la prueba me remito, ¿sí? Sin embargo, hay que tener cuidado, y esto es un consejo para aquellos que nos ven, que es muy fácil señalar a las personas o hablar mal de alguien, pero se les olvida de dónde vienen, se les olvida que vienen de una formación, y que hay que tener cuidado de quién se expresan, a quién le levantan el dedo, porque no saben qué hay detrás de eso. Algo que me pasó, todo lo que yo he ganado, y lo voy a decir viendo la cámara, todo lo que yo he ganado, lo he ganado para el Estado Barinas. Y si a alguien le debo yo todos esos premios, se llama Magali Castillo. Esa señora, abuela de mis hijas, a las cuales le envío mi abrazo, mi beso, a Mixi, mi ex esposa. En ese momento ella era la que mandaba, era la presidenta de la Asociación de Folcloristas del Estado Barinas, en el año 94. Y en el año 94, 95, gracias a esa señora, yo gané todo lo que gané, y lo gané por el Estado Barinas. Ibsen, créeme que ha sido bastante satisfactorio tu invitación para el podcast, porque eso es lo que se trata, de escuchar esas historias bonitas, historias de superación, historias de retos, historias de desafíos que han sido superados. Y hoy en día tienes una credibilidad increíble y de total admiración por un pueblo como Barinas, que te debe mucho, porque has posicionado a Barinas en cuanto a festivales, y no eres ningún paracaidista aquí. Lo puedo decir yo con conocimiento de causa. Tu trabajo es impecable. Basta que Ibsen regrese de donde ha estado para que los teléfonos empiecen a sonar, para buscar tu orientación, para buscar tus aportes, todas tus enseñanzas. Y eso, los resultados hablan por sí solos. Una reflexión, palabras viscerales, Ibsen, que tú le puedes mandar a todos aquellos que nos están viendo sobre Ibsen Rodríguez y todos sus aportes, qué es lo que significa y tu legado. ¿Cómo quieren que te recuerden siempre?
Quiero que me recuerden como el formador. Quiero que me recuerden como aquel hombre que agarró un buen día a un niño de cero y lo hizo un gran artista, lo hizo un gran ser humano. Ibsen Rodríguez en sus clases no solo enseña técnica vocal, enseña para la vida. Y ese es mi legado. Por eso que yo no hago artistas, yo formo seres humanos. Soy un formador y me voy a morir siendo un formador. Y el que me quiera conocer y el día que ya no esté, tendrá que conocernos a través de lo que nosotros, el trabajo que hemos venido haciendo. Quieren conocer de Ibsen Rodríguez, conozcan al Pijotero. Quieren conocer a Ibsen Rodríguez, conozcan a Yaisa Mareco. Quieren conocer a Ibsen Rodríguez, escuchen a Edgardo Ramírez. Quieren escuchar a Ibsen, quieren saber quién es Ibsen Rodríguez, por darle un ejemplo, escuchen a la Negra Linares. Es allí donde está Ibsen Rodríguez, ese es el legado. Y quieren conocer a Ibsen Rodríguez, busquen de Dios, porque nosotros somos seres de luz. Excelente. Gracias, Ibsen, por acompañarnos. Fue una conversación muy bonita, muy profunda y muy de amistad, porque nosotros tenemos años conociéndonos. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, será para el próximo episodio del FER Podcast que nos volvamos a encontrar.